Ok, está grabando. Hola a todos, yo soy Asaí de Spanish Comprehensive Input y en el día de hoy veremos eventos o sucesos bastante increíbles que no pasan de manera común, que se podría decir que han pasado una vez en la vida y que han sido fotografiados por personas, ¿ok? Esos eventos se los voy a mostrar con imágenes y las imágenes las voy a poner aquí, ¿ok? Empezamos con la primera foto, ¿ok? Aquí está. Como pueden ver, esto es un pájaro y hay una persona con un libro sobre pájaros. De seguro es una persona que estudia a las aves. Eso se llama ornitólogo. Aquí está el nombre de las personas que se dedican a estudiar a las aves, como esta que ven aquí. Como pueden ver, esta persona que tiene el libro aquí en sus manos, que tiene aquí el libro, no esperaba ver al pájaro que aparece aquí, viendo el pájaro a sí mismo en el libro. Como pueden ver, en el libro viene exactamente el mismo pájaro que el pájaro que se sentó en el libro. Eso es una probabilidad increíble y me alegra mucho, y se las quería mostrar esta imagen que está aquí. A eso es a lo que me refería con probabilidad. ¿Qué probabilidad había de que el mismo pájaro se sentara en ese es que es algo increíble. Es algo que se ve solo una vez una vez en vida, o sea, estando vivo, ¿ok? Empezamos con esa imagen. Seguimos con la segunda imagen, que es esta. Es una foto de un accidente, ¿ok? Es un accidente natural. No sé, sinceramente, honestamente, no sé cómo pasó que el árbol se cayó. El árbol, esto es un árbol, el árbol se cayó, se desplomó hacia abajo. De seguro fue el viento muy fuerte, o un huracán. Son desastres naturales, ¿ok? Un huracán o un huracán o una tormenta, ¿ok? Son desastres naturales. Un huracán, un tornado, son eventos que pasan, son eventos naturales, ¿ok? Son eventos naturales, desastre natural, así se llama. Como la explosión de un volcán. Cuando un volcán hace erupción, eso también es un desastre natural. Un terremoto que se mueve toda la tierra, un terremoto también es un desastre natural. Y esta imagen la puse aquí porque es increíble como las ramas del, bueno, las ramas que están abajo del árbol o sea, estuvieron así. El auto que se ve en esta imagen no sufrió ningún daño, no fue como este auto que ven aquí, que está todo destrozado. Este auto salió ileso, sin ningún tipo de daño colateral, porque la rama hizo como un arco, ¿ok? Un arco. Esto es un arco, ¿ok? La rama hizo un arco, entonces el auto no sufrió ningún daño, y eso es algo completamente increíble. O sea, es algo increíble, es algo que no
ves todos los días, es algo que se ve una vez en vida. Seguimos con esta foto. Me causó un poco de... Esta foto, como pueden ver, me causó un poco de... No sé si fue hecho con la intención. Intención es querer hacer algo para provocar alegría o miedo. Miedo. Inquietud, estar inquieto a alguien, ¿ok? Así como se ven apilados estos periódicos, si es que se puede ver, si es que lo pueden ver, los periódicos dicen esto no es coincidencia en inglés. This is not a coincidence. Todos los periódicos apilados dicen exactamente lo mismo. Esto no es coincidencia, esto no es coincidencia. Pues son exactamente el mismo, o sea, son el mismo periódico. Esto es un periódico, ok, son periódicos apilados, ok, apilados contados. Entonces es algo muy curioso, es algo muy qué curioso, ¿verdad? Qué curioso, verdad, que haya pasado algo así. Es algo también que no ves todos los días. Es algo que pasa y no lo sabes. Y hay veces que no lo sabes, Y seguimos con... Ay, sí. Ya vamos con la penúltima y luego la última, ¿ok? Vamos con la cuarta imagen, porque les mostré la tercera, que era de los periódicos. La tercera, ¿ok? La tercera es la de los periódicos. La cuarta, para aquellos que sean fans de esta mujer, que a mí me gustan sus canciones y cómo toca la guitarra y entre otras cosas, esta mujer, si es que la conocen, es Taylor Swift. Bueno, ¿qué tiene que ver la imagen 4 con Taylor Swift? Con esta mujer, con esta cantante, ¿ok? ¿Qué tiene que ver la cuarta imagen con Taylor Swift? Bueno, aquí está. Sí. Sí, son dos camiones, uno que se llama Taylor y el otro que se llama Swift. Es algo muy chistoso. Cuando Taylor y Swift están en la carretera, en la misma carretera. ¿Qué probabilidad había de que un camión llamado un camión de la marca Taylor y un camión de la marca Swift hayan estado exactamente en la misma esto es un carril, ¿ok? Esto es un carril. No es lo mismo que un carril de tren. Esto es un carril de tren no es lo mismo. O sea, esto es un carril de autopista, ¿ok? Autopista, las autopistas tienen normalmente de 3 a 5, 1, 2, 3, 4, 5 carriles, ¿ok? Una autopista, esto es una autopista. Y lo que son las rayas blancas es lo que divide los carriles de los autos, ¿ok? ¿Qué probabilidad había de que un camión llamado con la marca Taylor y otro con la marca Swift estuvieran exactamente a la misma par? No, es algo muy increíble y es algo que les quería mostrar, ya que están en un nivel un poco más avanzado de lo que estaban antes. Entonces tienen que acostumbrar su oído a que yo les hable un poco más rápido y de otros temas para que su vocabulario se expanda, ¿ok? Se haga más grande. Ay, no, en serio. Es algo... Si yo hubiese visto eso, esta imagen también, o sea, estos dos camiones que están aquí, yo también le hubiese tomado una fotografía. Y la última imagen, que es la 5, es como la más inquietante, bueno, es de las más inquietantes junto con la 3, ya que en la tercera imagen los periódicos estaban apilados
y decía que no era coincidencia que estuviesen apilados de esa forma. Como pueden ver aquí, en la 5 hay exactamente 4 personas esperando el autobús, ok, están en una parada de autobús. Esta es una parada de autobús y las personas están sentadas, así como yo que estoy sentado aquí enfrente de ustedes, enfrente de la cámara para grabar este video. Y las personas están sentadas esperando el autobús. Y la cuarta persona, porque 1, 2, 3, 4, ok, hay 4 personas vestidos exactamente igual. Exactamente igual, perdonen por el hipo. Este es el hipo. Sí, eso es el hipo. 4 personas desconocidas. Las personas que están en esta foto no se conocían. Nunca se habían visto antes, ¿ok? Entonces es algo increíble que 4 personas desconocidas exactamente en el mismo punto, o sea, en el mismo lugar, estén vestidas con la misma ropa. Y esto es algo, no sé, para mí es algo inquietante. No sé si para ustedes lo sea. Yo la verdad me divertí mucho buscando estas imágenes en Google, tecleando estas imágenes para hacer este video. Espero y ustedes también se hayan divertido. Espero y ustedes también igual que yo se hayan divertido mucho con este video. Y espero verlos en otro. Hasta la próxima.